Hola, muy buenas a todos, a todas. Hoy estamos nuevamente con el profesor Aitor Aritzeta y el tema que tenemos entre manos es una emoción que nos atañe a diario, que es la culpa, el sentimiento de culpa. Muy buenas, Aitor. Hola, Oreti, buenas. Bueno, explícanos un poco por qué tenemos esta conciencia de culpa, por qué tenemos este sentimiento de culpa. Bueno, podemos decir que tenemos dos fuentes fundamentales del sentimiento de culpa. Por un lado, la conciencia de nuestro comportamiento, es decir, tomar conciencia de que hemos hecho algo entrecomillado mal, que está mal para nosotros, o que no hemos hecho algo que consideramos que era importante. O también la otra fuente de la culpa proviene de los demás, es decir, alguna otra persona importante para nosotros pues nos ha dicho que hemos hecho algo mal o que algo le ha dolido, ¿no? Es verdad que desde un punto de vista histórico, la religión, a pesar de que cada vez vivimos una sociedad más laica, tiene menos importancia, pero también ha sido una fuente importante del sentimiento de culpa y de pequeños también, bueno, los valores que hemos interiorizado, ¿no? Cuando hacemos algún comportamiento que va en contra de esos valores, nos podemos sentir culpables. También, evidentemente, por los patrones educativos que nos han enseñado nuestros padres, nuestros cuidadores, por ejemplo, cuando estamos comportándonos en contra de un poder establecido y nos han enseñado que a la autoridad hay que respetarla, pues nos podemos sentir culpables. O también cuando nos han retirado el amor, cuando nos han ofrecido un cariño pues condicionado y claro, cuando nos han enseñado de alguna manera las consecuencias de nuestro comportamiento y nos han hecho sentir culpables intencionadamente para que nuestras conductas pues se ajusten a las normas sociales o a los valores que nuestros padres nos han querido transmitir, ¿no? Bueno, fundamentalmente estos serían las fuentes de culpa más relevantes. Nos hablas de religión, nos hablas de educación, de factores más contextuales. ¿Y nos podrías comentar algo más, quizá de carácter más psicológico, más personal, más individual? ¿Qué hay en el trasfondo, en lo más profundo de la culpa? Bueno, la verdad es que existen, como decía, diferentes motivos para sentirnos culpables y como bien decías, pues muchos de esos motivos provienen de fuera, ¿verdad? Pero si profundizamos un poquito en el sentimiento de culpa, muchas veces lo que podemos encontrar es que hay una imagen del yo que queda de alguna manera dañada, ¿verdad? Esa imagen de mí mismo, de mí misma, cómo yo me veo, pues no me he comportado como espero que debería haberme comportado y ahí se daña nuestra imagen del yo, ¿verdad? Nuestra propia imagen, ¿no? Y podemos ver como dos extremos. Por un lado, personas que tienen un alto perfeccionismo y se sienten atrapadas por ese perfeccionismo y se sienten culpables por no haber satisfecho esta imagen casi perfecta de sí mismas, ¿no? Porque están atrapadas en este perfeccionismo. Y por otro lado, pues tenemos personas que tienen personalidades dependientes, de alguna manera están constantemente intentando satisfacer a estas otras personas que quieren o que necesitan o de las que dependen y nunca terminan de satisfacerlas plenamente, ¿no? En definitiva, por decirlo de otra manera, nos sentimos culpables porque no nos aceptamos tal y como somos. Y por lo que estamos percibiendo, la culpa nos hace sentir mal, la culpa es una emoción dañina, pero ¿tiene alguna otra utilidad? ¿Encuentras diferentes tipos de culpa? Bueno, en la literatura se han diferenciado como dos tipos de culpa diferentes, ¿no? Por un lado, la culpa ansioso-agresiva, que es la que denominamos la que no es saludable de alguna manera, ¿no? Y luego hay otro tipo de culpa, que es la culpa empática, la que podríamos denominar una culpa algo más saludable, ¿no? Ajá. Es muy importante diferenciar entre las dos culpas, porque para la salud mental una es muy peligrosa y muy dañina y la otra pues no lo es tanto, ¿no? En la culpa no saludable o en la culpa ansiosa-agresiva, lo que ponemos en cuestión es el yo, es decir, la persona en su totalidad. Dicho de otra manera, yo soy el culpable, yo soy en mi totalidad el que o la que lo ha hecho mal.
Y en la culpa saludable o en la culpa empática, lo que ponemos en cuestión no es el yo, sino el comportamiento. Es decir, lo que he hecho está mal, pero yo soy más de lo que he hecho y por lo tanto puedo cambiar y puedo modificar ese comportamiento. Muchas veces hacer esta diferenciación nos puede salvar de una situación de depresión, de malestar, de angustia, de activación de mecanismos de defensa y nos puede ayudar a pasar a una culpa más saludable para poder cambiar nuestro comportamiento. Entonces, Aitor, si entendemos una clasificación dentro de la culpa, que hay diferentes tipos de culpa, entiendo que también habrá diferentes funciones o que la culpa tendrá diferentes funciones para nosotros. Eso es, ¿no? Por ejemplo, en la culpa no saludable o la ansiosa agresiva, normalmente las funciones que cumple fundamentalmente es la inhibición del comportamiento. De alguna manera nos puede limitar la conducta, ¿no? Es verdad que cuando se limitan conductas negativas para los demás o para mí misma o para mí mismo, pues está bien, pero cuando te inhibe el comportamiento te anula como persona, ¿verdad? Y también es cierto, lo que se observa en este tipo de culpa es que se activa el autocastigo, ¿verdad? Es como me siento culpable, yo lo he hecho muy mal, pues me voy a castigar, ¿no? Es decir, no voy a hacer nada, no voy a salir, me voy a quedar sin cenar, me voy a quedar en casa y de alguna manera la consecuencia más grave de este tipo de culpas es que puede activar conductas de dependencia, es decir, como me he comportado mal con la otra persona, pues ahora voy a hacer todo lo que la otra persona me pida, ¿verdad? Y eso puede llegar también a generar una sensación de despersonalización. Me siento mal, hoy voy a hacer todo lo que tú quieras para que me perdones, ¿no? Al final, como no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, estamos buscando que sea la otra persona la que nos perdone, ¿no? Bueno, por otro lado, en la culpa, digamos, saludable, es cierto que nos puede orientar a mejorar nuestro comportamiento en un futuro, tratar de solucionar las consecuencias negativas de la conducta que, digamos, no ha estado bien o ha tenido consecuencias negativas y puede activar también comportamientos prosociales y de alguna manera nos ayuda a analizar de forma más objetiva con opciones para aprender y para cambiar y así poder corregir aquellas conductas que no han estado bien. Por eso es muy importante diferenciar la culpa ansioso-agresiva que limita el yo de la culpa, digamos, empática que se centra en el comportamiento. Muy bien, Aitor. Hemos diferenciado los diferentes tipos de culpa, hemos diferenciado también las funcionalidades que tiene cada tipo de culpa. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con la culpa? ¿Qué hacemos para sobrellevar ese malestar que nos genera? Ayúdanos un poco a identificar algunos tips. Bueno, la verdad es que estoy repitiéndome un poco, pero es que es muy importante. El primer paso y el más importante es identificar el tipo de culpa que estamos sintiendo para pasar de una culpa no saludable a una culpa, bueno, más saludable o por lo menos que nos dé la oportunidad de mejorar, ¿no? Hacer ese camino a veces no es sencillo y siempre decimos lo mismo, ¿no? Si nos sentimos muy mal o estamos muy bloqueados con un sentimiento de culpa muy fuerte, tenemos o podemos buscar la ayuda de un profesional, ¿no? De un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Porque lo más importante es que salvemos a la persona, porque si nos centramos únicamente en el comportamiento, le podremos salvar y la persona es mucho más que los comportamientos que hace en algunos momentos, ¿no? Y en segundo lugar, hay que tratar de identificar las ideas irracionales que suelen acompañar a la culpa, ¿no? Pues planteamientos de siempre, nunca, todo lo hago mal, etcétera, ¿no? Porque así vamos a poder profundizar en el autoconocimiento y el autoconocimiento nos va a permitir generar una autoestima adecuada, ¿eh? Entonces, bueno, es importante que nos queramos, nos aceptemos, que sepamos que aunque hagamos cosas que no han estado bien, si no han sido intencionadas y tenemos voluntad de cambiar, pues intentemos hacerlo y sobre todo salvar a la persona, ¿no? Nunca es tarde para una infancia feliz, como se suele decir, nunca es tarde para modificar los comportamientos que consideramos que quizá no han estado bien, ¿verdad? Entonces, bueno, buscar ese proceso de quererte a ti misma, a ti mismo como tú eres, intentar mejorar, evidentemente, y nada, aceptar que a través del amor que tienes hacia ti
también vas a conseguir el amor de los demás y no al revés. Yo creo que esta es una cuestión muy importante. Qué bien, Aitor. Ya nos estás avanzando algunas ideas de lo que podemos hacer para trabajar este malestar que nos genera la culpa, pero bueno, seguro que las personas que nos están escuchando agradecerían muchísimo algún ejercicio, alguna tarea o alguna actividad que puedan llevar a cabo de forma más concreta. Sorpréndenos. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, este es un ejercicio muy conocido, la verdad, se utiliza mucho en la psicología. Entonces, bueno, en un cuaderno, en una libreta, lo que podemos hacer es, tratar de recordar en primer instante cuándo fue la última vez que nos sentimos culpables, o si tenemos algún sentimiento de culpa que esté bloqueado, que cada vez que pensemos en ello no queremos pensar porque nos hace sentir muy mal, ¿no? Entonces, es muy importante escribir, dando respuesta a una serie de preguntas básicas, tratando de recordar bien y de detallar lo máximo posible la circunstancia, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Con quién estabas? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿O qué no hiciste que considerabas que quizá tenías que haber hecho? Bueno, la idea es escribir ese acontecimiento con el mayor detalle posible, y aunque nos haga sentir mal, tomar conciencia de que en el momento en que estamos escribiéndolo empezamos a sacarlo fuera, estamos visitando esa emoción, estamos reduciendo la intensidad de esa emoción cada vez que somos capaces de estar en contacto con ella, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos redactado lo que ha ocurrido con el mayor detalle posible, como decíamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cambio de rol. Es decir, vamos a pensar que en esa situación, en lugar de ser tú la persona protagonista, es decir, la persona que se siente culpable, la que entre comillas ha hecho mal, o bueno, que se siente mal por lo acontecido, vamos a poner como protagonista a una persona que quieres, una persona que es muy importante para ti. Y ahora, imagínate que tienes que escribirle una carta a esa persona que quieres y el objetivo que tienes en esta carta es tratar de ayudarle. Es decir, tratar de ayudarle a que no se sienta tan culpable, por lo menos en el yo. Ayudarle a sentirse con un sentimiento de culpa más saludable, que se dé cuenta que es más, ¿no?, que ese comportamiento. ¿Qué palabras, qué le dirías a esa persona que quieres para tratar de consolarla, para que tuviese un poco de autocompasión, para que se quisiera a sí misma, para que se aceptase a pesar de que en algún momento haya podido hacer más, o diferente, quiero decir? Entonces, bueno, si haces este ejercicio, al finalizar te vas a dar cuenta que muchas veces somos mucho más compasivos con los demás, con las personas que queremos, que con nosotras mismas. Y creo que es muy importante tomar conciencia de que también debemos desarrollar tolerancia, aceptación, compasión, comprensión hacia nosotros mismos y nosotras mismas para aceptarnos. Y este es el primer camino y el primer paso que tenemos que hacer para este camino de sentirnos culpables, pero a su vez aceptarnos y poder avanzar. Aitor, muchísimas gracias. Una vez más, un placer, y a ver si gracias a este ejercicio logramos darle un giro a la compasión que sentimos por las personas queridas y empezar de una vez a querernos bien, a autoamarnos y bueno, espero que las personas que nos están escuchando que realicen el ejercicio y que les vaya bien. Sea pues, Muchísimas gracias. un abrazo, Goretti. Agur.